El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Santiago Duhalde. Santiago es investigador de CONICET, licenciado en comunicación, doctor en ciencias sociales. Su tema es la organización sindical en el ámbito estatal y se desempeña en el Centro Interdisciplinario de Estudios Políticos, Sociales y Jurídicos, organismo doble dependencia de la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y trabaja en Azul. Todo eso así de largo. Buenas tardes, Santiago, y gracias por estar con nosotros. Hola, Sandra. Bueno, muchas gracias. La presentación sí es larga porque son todas siglas muy largas, pero bueno, ahí estamos. Gracias por comunicarte. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, como siempre, te decía fuera de aire, empezamos un poco contando el recorrido de los investigadores. ¿Cómo fue que te dedicaste, o te decidiste por la comunicación? ¿Cuándo te interesó? Sí, bueno, la verdad que cuando estaba terminando el secundario acá en Azul, que es donde yo nací, soy de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, me acuerdo que hice como esos test vocacionales y eso, y siempre me incliné un poco por el lado de las ciencias sociales. Mi madre es profesora de historia, no sé, siempre me fui para ese lado, y estaba, me acuerdo, entre ciencia política, sociología, ciencias de la comunicación, y en ese entonces ciencia de la comunicación, por lo menos yo la hice en la UBA, reagrupaba un conjunto de diferentes disciplinas que estudiaban la comunicación, pero desde la sociología o desde la ciencia política, desde la economía política. Entonces digo, bueno, como no estaba totalmente decidido, me fui por esa que era como más abarcadora. Y bueno, y terminé ahí en la UBA, estudiando ciencias de la comunicación, en una carrera muy interesante, muy buena, más teórica de lo que tenía pensado, porque la verdad que de periodismo, por ejemplo, tiene una orientación. Ahora cambió el plan de estudio, pero tenía una orientación en el último año. Sí. Es más que nada como una reflexión teórica sobre la dimensión significante de los fenómenos sociales, una cosa así, y también obviamente sobre los medios de comunicación. Pero no era tanto como un perfil de comunicador, sino más de comunicólogo, digamos, de estudioso de la comunicación. Exacto. ¿Cuándo te recibiste vos? Y yo me recibí en el 2006, 2005 terminé de cursar y en 2006 presenté la tesina, que es obligatoria para recibirse, y la defendí en 2006. Y en esos últimos años, ya creo que 2005, empecé a colaborar con porque en el medio de la carrera entré como alumno ayudante en una materia, y ayudaba a una profe que en ese entonces ya era becaria doctoral de CONICET, estaba terminando el doctorado, y yo, bueno, entré a trabajar en su grupo de investigación sobre teletrabajo en su momento. Entonces me fui de a poquito como para el lado del trabajo, de la sociología del trabajo. Sí, es cierto, teniendo en cuenta las tecnologías de la comunicación y la información, pero de a poquito me fui para ese lado, hasta que, bueno, ya estaba terminando la carrera y Paula Lenguita es la investigadora, que es investigadora de CONICET en Buenos Aires, me propuso si quería seguir a hacer el doctorado, así que me presenté a beca doctoral de CONICET, me salió, y bueno, y de ahí empecé de a poquito con el tema, digamos, a trabajar un poco sindicalismo en general, desde diferentes, digamos, un poco en términos generales, y después me enfoqué particularmente en el sindicalismo del sector estatal. Hice la tesis doctoral sobre ATE, sobre la Asociación Trabajadora del Estado, que es uno de los dos grandes sindicatos
que representa a los trabajadores estatales a nivel nacional en Argentina, y la hice en cotutela con una universidad francesa, con París 8. En su momento se dio la oportunidad de hacer la tesis en cotutela internacional, o sea, con una dirección argentina y una dirección francesa. Así que, bueno, eso fue un poco el recorrido hasta que me doctoré. Impresionante, Santiago. ¿De quién diría desde los delirios o los sueños de Azul que se concretaran en esta cosa tan importante, interesante, ¿no? Además, con no solo, bueno, después con el ingreso a la carrera, sino también con esta relación con una universidad extranjera fuerte sobre todo para una persona joven que recién empieza, ¿no? Muy muy fuerte. Sí, no, fue muy fuerte, la verdad que sí. Tuve que trabajar bastante eso del vínculo internacional, porque yo obviamente no conocía a nadie, pero en Buenos Aires no sé si sigue funcionando, supongo que sí, estaba o está el Centro Franco-Argentino de la UBA, que lo dirigía en ese entonces Patrice Vermeulen, de París 8 también él. Y bueno, hablé con él, conocí a otra gente que estaba haciendo una tesis en cotutela, y bueno, un día me puse en contacto con una profe que después fue mi directora, bueno, y así empecé después a buscar financiamiento para viajar, porque dentro del convenio de cotutela sí o sí tenía que estar al menos, no me acuerdo si era 2 o 3 meses por año durante el proceso de la tesis allá. Entonces, bueno, a buscar financiamiento, todo claro, un trabajo, pero valió la pena y estuvo muy bueno. Y incluso después de doctorado seguí en contacto con gente de Francia y he hecho estadías de postdoctorales allá también. Claro, no, además esos primeros fuegos después te abren puertas y bueno, en tu caso, que esa es la pregunta siguiente, vos decidiste en ese momento ya, cuando estabas armando tu tesis, seguir como investigador, ¿ya lo tenías planteado desde antes? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la verdad que ya cuando empecé a hacer la tesis doctoral y a su vez yo ya era ayudante, como te decía antes, estaba siendo ayudante alumno, y después que me gradué fui ayudante de segunda y ayudante de primera en las facultades sociales de la UBA. Yo ya estaba como muy metido con ese perfil académico, digamos, ¿no? De docente investigador. Bien. Entonces sí, medio que la verdad que mucho ni lo dudé, me parece que era era lo que se venía. Después del doctorado, me presento a carrera, bueno, eso. Bien, ¿y el ingreso te salió rápido también, así de primera mano? No, me presenté una vez, medio así como de caradura, como se dice, porque todavía no había ni presentado estaba a punto de terminar la tesis doctoral, pero no la había presentado siquiera, no es que no la había defendido, no la había presentado, y nada, bueno, me rechazaron. Y después sí, ya pude entrar. Pero bueno, no fue tan fácil porque cuando me dijeron que no, después me presenté a la beca, a la postdoc. Y la primera vez que me presenté a postdoc tampoco me la dieron. Creo que no sé si había defendido la tesis. Tuve que esperar un año más para que me den la beca postdoc, y en esos primeros meses de la beca postdoc ya me salió el ingreso a carrera, porque me había presentado también ingreso a carrera. Claro. Fue todo medio raro. Sí, bueno, suele ocurrir eso. Claro, y en ese te iba a contar que en ese interín, entre que cuando no me salió la primera vez la beca postdoc, es cuando decidí volver a Azul, o al centro de la provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional del Centro. Bien. Porque yo había hecho toda mi carrera de licenciatura y de doctorado en Buenos Aires. Claro. No, bueno, igual todo eso que contás, que me decís, no es nada fácil, nunca es fácil. O sea, conozco muy poquísima gente que le ha resultado entrar y postular, y eso es como siempre tratamos de explicar, ¿no? Que el sistema CONICET es un sistema muy exigente, donde hay muchísima evaluación de pares, y también se presentan un montón de estudiantes, de doctores, profesionales que tienen que competir a su vez con otros profesionales, ¿no? Así que es muy exigente eso. Pero bueno, por suerte y dedicación, estos primeros pasos fueron resultando, se fueron dando para vos, y qué bueno que volviste también a tu lugar, ¿no? Porque eso también es algo muy importante. Sí, volví y también, bueno, me pude meter, digamos, a trabajar en la universidad de acá, concursé, y bueno, todavía sigo siendo docente, profesor acá profesor yo de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional del Centro, de la UNICEN. Otro concurso más. La vida del investigador son concursos. Concursan para todo, pero bueno, es parte del camino. Hacemos la primera pausa, Santiago, y volvemos en un minuto después de un tema. Macroscopio, ciencia y sociedad. Seguimos hablando con el doctor Santiago Duhalde. Nos estamos riendo porque fuera de aire estábamos haciendo trampa y adelantando preguntas. Bueno, seguías con el tema tuyo de organización sindical en el ámbito estatal. Te fuiste yendo para ahí. ¿Por qué particularmente en el ámbito estatal te interesó este tema? Bueno, la verdad que en ese entonces, cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, 2007, 2008, comenzaron muchos trabajos sobre sindicalismo en el lugar de trabajo. Fue como un boom así de saltar del estudio sindical, de las cúpulas sindicales a los lugares de trabajo, uh-huh, en el marco de una situación argentina donde efectivamente la conflictividad en los lugares de trabajo había aumentado, pero casi todos se fijaban en sectores del trabajo privado, en el sector privado. Y a mí siempre me llamaba la atención, qué ocurría en el sector estatal y por qué no había sido, porque en la bibliografía te dabas cuenta que el mundo sindical y las relaciones laborales en el sector público habían sido poco abordadas, por lo menos en Argentina, en un principio. Entonces me llamó un poco la atención eso, qué es lo que pasaba, y me fui metiendo. La idea siempre había sido hacer un estudio de caso, así como estrategia metodológica, digamos. Sí. Y como estaba en Buenos Aires, la verdad que me venía bien aprovechar y trabajar con ATE o trabajar con UPCN. ATE, yo tenía cierto contacto con ATE, yo personalmente también, mi directora en ese entonces fue más fácil llegar a ATE. Claro. Un sindicato por ahí en principio más abierto, un poco más plural que UPCN, entonces era más fácil el diálogo, entrar, poder entrevistar, y eso que ya, digamos, me adelanto, pero no es sencillo hacer trabajo empírico sobre los sindicatos, digamos, ¿no? Definitivamente no. Suele haber como dificultades para ingresar, salvo que tenga ya la venia de alguien muy arriba. Claro. Pero si no, es bastante difícil. Uh-huh. Entonces elegí ATE en ese momento. ¿Cómo fue hacer el trabajo allí? ¿Cómo lo encaraste? ¿Cómo organizaste tu labor ahí de investigación, ¿no? ¿Cómo se hace? Sí, mira, la idea era reflexionar o trabajar un poco cómo era me interesaba sobre todo la dinámica interna del sindicato. Uh-huh. O sea, no apuntar tanto a esta división que se suele hacer, no apuntar tanto al sindicato como movimiento, al sindicalismo, digamos, sino apuntar al sindicato como organización, uh-huh, como una institución, y a la parte interna, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, y un poco siguiendo la línea que se venía trabajando en ese entonces, que era las organizaciones en los lugares de trabajo, yo decidí como diseño de investigación plantear el estudio de 3 grandes juntas internas de ATE, que son las juntas internas de delegados en lugares de trabajo. Y la selección fue a partir de un criterio, digamos, teórico por pertenencia a corrientes políticas dentro de ATE. Uh-huh. Había en ese entonces había como 3 grandes corrientes internas: la corriente histórica de ANUSAT, de la lista verde a nivel nacional, que estaba en un montón de lugares de trabajo. Uh-huh. Después una línea más, en ese entonces una línea más kirchnerista, que hoy sería la verde y blanca. En ese entonces era la blanca y negra, creo, si no me equivoco. Uh-huh. Después cambió. Y las listas más de izquierda, trotskista, digamos, por otro lado. Entonces, en ese sentido, yo elegí, por un lado, el estudio de la Junta Interna de Delegados de ATE en el Hospital Garrahan, que representaba a esta línea más trotskista, más de izquierda. Uh-huh. Después elegí la Junta Interna de la legislatura porteña, que estaba en ese entonces un poco dominada por esta corriente más kirchnerista. Uh-huh. Y
en Desarrollo Social de la Nación, que estaba en ese entonces liderada, aunque había como una especie de alianzas con otras fuerzas, pero estaba liderada por la línea verde histórica, por Anusate, digamos. Esa fue un poco, así empecé, y empecé de a poco con entrevistas, tanto en los lugares de trabajo, en estos 3 lugares de trabajo donde hice entrevistas, hice entrevistas individuales, entrevistas grupales, traté de buscar un montón de documentación de las juntas internas. La verdad que me la he pasado, he participado de asambleas, me he pasado días enteros ahí, y también lo complementé con entrevistas a dirigentes sindicales de ATE Nacional ahí en la calle Belgrano, y de ATE Capital también en Carlos Calvo, en las sedes sindicales, como para complementar y también para buscar datos generales sobre la evolución de las dirigencias, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel de ATE Capital, a nivel de las juntas internas, ¿no? Un poco a grandes rasgos así empecé, digamos, el trabajo de campo. Así empezaste cuando estabas con la tesis, ¿no? Y después... Cuando estaba con la tesis, claro. Exactamente. Eso es parte de la tesis de doctorado, sí. Y todo eso después, siguió dando frutos hasta hoy, pues mantenés el tema de investigación con algunas variantes. Claro, me alejé del caso de ATE y me alejé un poco me alejé, ¿no? El caso de ATE, obviamente, y un poco me alejé de la mirada puesta en la dinámica interna del sindicato, pero sí me quedé en tratar de dar cuenta de la particularidad de la relación de empleo en el sector público y de la relación entre sindicato y Estado como empleador, que, como te decía al principio, es un aspecto de las relaciones laborales y del mundo laboral que ha sido poco abordado, y no solo acá en Argentina, porque después me di cuenta que la verdad que no estaba súper trabajado, por ejemplo en España tampoco, en Francia un poco más, pero no tanto. Siempre históricamente se ha privilegiado el estudio de la relación entre el sindicato y política, o sindicato empleador en el sector privado. Esto tiene alguna hipótesis explicativa que uno podría dar. En general, cuando surgen los estudios sobre sindicalismo en Argentina, digamos con fuerza en la década de 60, 70, la preocupación era sobre todo la relación entre capital-trabajo. Claro. Entonces se enfocaba más en el sector industrial, estaba dominado por privados, digamos, por grandes empresas privadas. Y además porque el empleo en el sector público no estaba tan, digamos, no tenía la explosión de conflictividad que comenzó a partir de la década del 80. Claro. No solo a nivel nacional, sino provincial y después municipal, y que continúa hasta el día de hoy. Teníamos cierta estabilidad, no era un número tan grande de empleados públicos, entonces me parece que se explica por ese lado, y siempre quedó de alguna manera un poco relegado. Pero lo interesante, que a mí me interesa rescatar de la experiencia laboral en el sector público, es fundamentalmente el Estado que actúa como empleador, el Estado que a su vez es poder público, digamos, y que a su vez muchas veces, por ejemplo en Argentina, cumple las funciones de árbitro de la relación laboral, a través del Ministerio de Trabajo en este caso. Claro. Entonces ahí se genera una situación muy particular en la cual un mismo actor tiene como tres incentivos, 3 intereses diferentes de cara a los trabajadores y a los sindicatos, y se generan, digamos, ahí una serie de dinámicas políticas, muchas de ellas, porque está atravesado por la cuestión del Estado como poder público, y generan situaciones muy particulares. A su vez se suma a eso el hecho de que en el sector público argentino, a diferencia del modelo sindical general, conviven personerías gremiales en el sector público. También. Cosa que en el sector privado no, porque hay un modelo de unicidad promocionada que promociona precisamente que haya un solo sindicato por rama de actividad. Entonces eso genera competencia entre sindicatos, genera rivalidades, genera la posibilidad para el empleador de aliarse con uno para excluir a otro. Eso pasa mucho. Cualquiera que esté trabajando o que haya trabajado en el Estado y se haya metido un poquito sabe que esto es... Lo sabemos. Es diario, sí. Es completo. Pasa. Hacemos otra pausa más para escuchar otro tema musical y volvemos.
Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con Santiago Duhalde. Bueno, estamos hablando del tema de la sindicalización entre los trabajadores del Estado y particularmente mencionabas esta relación tan especial, digamos, que se da entre el Estado como patronal, los gremios, los trabajadores. Si bien no es histórico, digamos, tu investigación, ¿qué cambios has notado o qué diferencias notaste cuando empezaste a investigar este tema hace más de una década con el presente, digamos? ¿Cómo viene funcionando estas relaciones que comentabas? ¿Se están profundizando? ¿Se están diferenciando? ¿Han aparecido nuevas situaciones? No, yo creo que en términos generales, digamos, el papel político que toman los sindicatos del sector público, debido principalmente al papel político que tiene el empleador, que es el Estado mismo, con el gobierno, digamos, a la cabeza en su momento, el gobierno de turno al que se trate, eso genera de por sí un tipo de relación que podríamos decir estructural. En ese sentido no ha habido cambios. Puede haber cambios obviamente de un sector a otro, o de una rama a otra, de una actividad a otra dentro del sector público, sin duda. También no es lo mismo, como planteamos en off, lo que puede llegar a pasar en Capital Federal como en el interior del país, o en Posadas, o en Azul, o en Mendoza. Digamos, puede haber situaciones diferentes, pero a mí lo que me interesaba, lo que me interesa remarcar es este vínculo estructural que suele haber en el sector público, y cómo los sindicatos toman un papel político con relación a su empleador que no se da de la misma manera en el sector privado. Sí. Es cierto que, por ejemplo, si hablábamos de afiliación sindical, en general, históricamente, la tasa de sindicalización en el empleo público siempre ha sido más alta que en el sector privado, en Argentina. Por ejemplo, por lo menos por los datos que tengo, que me acuerdo de los últimos trabajos grandes que ha habido, los últimos relevamientos grandes que ha habido, porque ese es un problema también que tenemos en Argentina, que es el acceso a datos estadísticos fiables. Sí, sí. Pero lo último creo que me acuerdo que era del 2005, si no me acuerdo mal, en Argentina el 25% del total de trabajadores, entre formales e informales, digamos, están afiliados a sindicatos, y dentro de los trabajadores registrados, los formales, el 40% más o menos estaban afiliados. O sea, es un porcentaje alto, de hecho es el segundo más alto en Sudamérica. Lo pasa, en ese entonces, por lo menos en 2015, lo pasaba Uruguay, que tenía un 30%, y a nivel del empleo público, por ejemplo, en Argentina, el 46% me acuerdo que era en la tasa de sindicalización, y mientras que en el empleo privado era del 35%, o sea que era un poco menos del 10 puntos menos, digamos, un poquito más. Mucho. Esa tasa de sindicalización ha continuado a lo largo del tiempo, y es bastante común porque las condiciones para la sindicalización del sector privado son también, seguimos hablando de las diferencias entre el sector público y el sector privado, son también diferentes porque, digamos, en general, si bien el trabajo precario en el Estado se ha aumentado mucho en los últimos, estoy hablando de los últimos 30 años, ha habido ida y vuelta igual, el sector privado, digamos, el amedrentamiento a los trabajadores en el sector privado para la sindicalización es mucho más sencillo que en el sector público. Entonces eso favorece la posibilidad de afiliación en el sector público, más que en el sector privado. Eso que comentaste recién te iba a preguntar, ¿cómo crees que precisamente el aumento de la precarización ha influido también en esta relación trabajador, sindicato, Estado? ¿Qué diferencias notás? O sea, me parece que en los últimos tiempos se ha
profundizado, ¿no? El tema claro, con estos contratos, con estas extrañas relaciones que ha impuesto el Estado que antes no existían, ¿no? Como estos contratos anuales, ahora trimestrales, monotributistas, bueno, toda una cosa que también habla de un sentido, ¿no? De relación laboral que también implica para el propio trabajador cuestionamientos con respecto a si se afilia, si no se afilia, si puede afiliarse, si no, o sea, ahí hay otras cosas también. Exacto. Claro, porque es cierto, yo lo que la cuestión estructural que yo planteaba era más pensando más la relación de sindicato-empleador, pero en cuanto al empleo particularmente, a las condiciones de trabajo de los trabajadores estatales, es cierto que ha habido una evolución grande, sobre todo a partir de la década del 90. Claro. La década del 90 se inaugura toda una herramienta de contratación en el sector público a través de los denominados en ese entonces contratos basura, que permitían contratos por fuera de la relación de planta permanente clásica. Estaba a su vez la planta transitoria, es cierto, pero a su vez toda una serie de contratos que permitían contratar gente de manera anual, de manera semestral, trimestral, a destajo, que era muy común. Eso se revirtió un poco a partir de los años 2000, los famosos contratos de artículo 9 en el sector público nacional son aquellos que, si no me equivoco, corresponden a una ley del 2002, si no me equivoco más o menos, por esa época, que habilitan a los trabajadores estatales a tener las mismas condiciones y protecciones y derechos que un planta permanente, pero menos la estabilidad, que obviamente es clave, y que de hecho hoy lo estamos padeciendo a partir de los despidos que están teniendo lugar desde la asunción de este gobierno de Milei. Porque claro, directamente el gobierno dice no son despidos, es que no renovamos los contratos, porque no nos interesa, porque hay mucha gente en el sector, lo que sea. Bueno, obviamente son despidos encubiertos, no han renovado contratos de gente que hace 18 años que está trabajando de manera contratada. La barbaridad también y el llamado a atención es para los sindicatos que han permitido también, de una u otra manera, que eso se sostenga en el tiempo, claro. Que haya gente que está 5, 10, 15, 18 años contratada de manera anualizada, sabiendo que un cambio de gobierno, de signo de gobierno tan fuerte como el que existe ahora, o que podría haber existido antes, podía dejar a esa gente en la calle. Eso es un problema. Y ahora, bueno, esto, en la situación en la que estamos, con una fuerte, digamos, ofensiva contra todo el sector público, contra los empleados estatales, esto se salta a la luz, digamos, ahora. Y ahora encima también, bueno, con todos estos proyectos de leyes, hay como un embate contra particularmente los sindicatos, ¿no? Se los pone en un lugar que, bueno, ya anduvieron por ahí en muchas décadas anteriores, pero también con otra personalidad los sindicatos, ¿no? Sindicatos quizás como hablabas vos hace un rato, más combativos, más de referentes, luchadores de izquierda. Estos sindicatos de hoy no serían tan así, pero igual se los pone en esa caja de demonización, ¿no? Y se los asusta con la caja propia, la obra social, la no afiliación, o sea, hay todo un manejo y que viene además desde el Estado, ¿no? Otra vez para incorporar, aunque sea un gobierno, digamos, que dure X tiempo. Mientras tanto, también está ahí litigando y generando roces y conflictos con el poder sindical. Sí, la publicidad, la mala publicidad al sindicalismo en Argentina ya tiene historia, diría desde la década del 80 y sobre todo en los 90 y hasta el día de hoy. No es propio de la Argentina, a nivel mundial hay una tendencia a tratar de desgastar la imagen de los sindicatos. Esto continúa hasta el día de hoy. Por ejemplo, ayer que fue el paro general, esto se veía en los medios de comunicación permanentemente, y bueno, y a través, por ejemplo, bueno, de lo que fue el DNU del gobierno cuando inició en diciembre del año pasado, del 23, como tanto en el proyecto de ley bases, hay varios puntos que intentan, digamos, socavar un poco el poder sindical. Uno de esos puntos es el que prohíbe, digamos, la
la cuota solidaria, claro, sí, sí, compulsiva a los trabajadores que no están afiliados, que particularmente, que después se sacó eso. De hecho, en verdad la justicia laboral lo dictaminó como inconstitucional, si no me equivoco. Se tiene que expedir la Corte Suprema, pero en el proyecto de ley bases que actualmente se está tramitando en Senado, eso sigue cumpliéndose para el caso de los sindicatos estatales. Los sindicatos estatales no pueden tener o obtener un ingreso por cuota solidaria de trabajadores no afiliados. No de manera compulsiva, pueden hacerlo si supuestamente según la ley, está el proyecto de ley, si hay una firma, digamos, explícita del trabajador que así lo quiere. Pero recordemos que la idea de la cuota solidaria, que se da en casi todos los sectores de trabajo en Argentina, tiene que ver con obtener por parte de los trabajadores que no son afiliados un reconocimiento a la acción de los sindicatos, porque en Argentina los sindicatos representan a todos los trabajadores de la actividad, no a los trabajadores que únicamente están afiliados. Cuando firman un convenio colectivo, todos los trabajadores de la actividad son beneficiados por ese convenio colectivo. Entonces, es solidaria en ese sentido, solidaria con el trabajo que hacen los sindicatos sobre todo en las instancias paritarias. Hacemos la última pausa y volvemos en unos minutitos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con el doctor Santiago Duhalde. Bueno, estábamos hablando al final, él comentaba sobre el tema de la sindicalización, el tema del mencionado aporte solidario. No sé en otros sectores, pero en CONICET eso dio muchísimo que hablar. Realmente no se vio con buenos ojos esto. Nosotros tuvimos, como CPA, tuvimos discusiones álgidas con este tema, pero bueno, es uno de los puntos cruciales de estas nuevas proyectos de ley, ¿no? De no poder, sin consentimiento, digamos, sacarle al trabajador. Pero bueno, digamos, para mí, personalmente, yo siempre, si bien no era la mejor manera de encarar esta cuota solidaria, porque fue compulsiva, no fue solidaria, fue casi obligatoria, yo siempre la discusión era, bueno, pero es para mantener la herramienta que nos representa, porque si no, bueno, pero el sindicato, porque volvemos a tener discusiones en este tema y en otros que ya creíamos saldados hace 100 años. ¿Para qué sirve el sindicato? Entonces decías, bueno, a ver, ¿para qué sirve el sindicato? Porque, por ejemplo, si vos tenés que negociar personalmente tu sueldo con la patronal, no vas a estar en las mismas condiciones que si va a negociar el sindicato. Entonces esas cosas mínimas, calculo que bueno, vos en este trabajo y trabajando en CONICET con los compañeros harás las mismas charlas o escucharás estas cosas. Bueno, hay que empezar a explicar todo otra vez. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la patronal? ¿Qué es el sindicato? ¿Qué son los trabajadores? ¿Qué roles cumplimos? Bueno. Exactamente. Sí, eso pasa. Bueno, me pasó hace poco, digamos, de estar con gente, con compañeros, con científicos que te dicen, bueno, pero ¿por qué me tengo que afiliar? ¿Qué me da el sindicato? El famoso ¿qué me da el sindicato? El sindicato te da un montón de cosas, sobre todo una representación colectiva de todos los trabajadores. Entonces sí, hay que volver, digamos, como aunque parezca mentira, hay que volver como décadas atrás para tratar de revertir, bueno, parte si lo ligamos con lo que veníamos hablando, con todo ese trabajo de desprestigio del mundo sindical. También. Que viene desde hace décadas. Totalmente. Y también una falta de, bueno, hay confusión, porque una cosa es la herramienta, el gremio, el sindicato como tal, como estructura, y otra cosa son las conducciones, con las que obviamente podés estar opuesto, con diferencias, pero digamos, eso no tendría necesariamente que poner en duda la necesidad de que exista el sindicato. Exactamente. Esa diferenciación es clave para a ver, uno puede estar en desacuerdo con las medidas que ha tomado determinada dirigencia, pero el sindicato como herramienta excede claramente al dirigente que esté en ese momento. Entonces lo que hay que reivindicar es el sindicato y el sindicalismo como un movimiento social que ha permitido a lo largo de décadas la unidad de los trabajadores
y la fuerza, sobre todo, como decís vos, de cara al empleador, que no es lo mismo en negociar un contrato de manera individual que de manera colectiva, con la posibilidad de múltiples acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar la oferta en este caso. ¿Cómo ves hoy en este contexto tan particular y tan hostil, no solo con el Estado, digamos, particularmente con el Estado, pero bueno, en general con esta economía tan especial que se está implementando? ¿Cómo ves esta relación? ¿Cómo se están armando? ¿Ves que hay alguna estrategia? Pues yo los veo un poco perdidos a los gremios, por lo menos a los estatales, que son los que me competen directamente. Sí, digamos, por primera vez no, pero no es muy común porque UPCN tenga que salir, digamos, si uno diferencia los dos grandes sindicatos a nivel nacional que representan a trabajadores estatales, UPCN siempre ha tenido una posición más dialoguista y menos confrontativa con los diferentes gobiernos, ¿no? Sí. ATE siempre ha ido más al choque, a la confrontación, ¿no? También al diálogo. Y ahora UPCN sin duda le están cerrando muchas puertas de diálogo y no le queda otra que salir a la calle y adherir a paros y demás. No creo que sea un sindicato que se sienta cómodo en ese papel, seguro que lo incomoda, pero bueno, no le queda otra. Y más allá de los sindicatos estatales, yo creo que, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que fue el paro reciente, el paro general, los sindicatos se encuentran en una disyuntiva, ¿no? Porque fue un paro contundente que al parecer no hace mucha mella en el gobierno. Entonces la gran pregunta para la dirigencia sindical, digamos, de la CGT, estamos hablando, o por lo menos o de la CTA, de las cúpulas más altas, es, bueno, frente a esto, ¿qué hacemos? Digamos, ponemos segunda, vamos a un paro de 36 horas, de 48, o tratamos de dialogar, pero cuando empezás a dialogar, bueno, hasta dónde aflojás y hasta dónde no, porque en la situación general en la que estamos, está muy mal la situación, tampoco se puede aflojar mucho en una negociación. Yo creo que están en una situación compleja. Estamos como trabajadores del Estado. Dijiste algo muy interesante recién, ¿no? Esto de la incomodidad de UPCN. Yo la llevaría también a la cúpula de la CGT, ¿no? Porque me parece que, bueno, ese primer paro del 24 de enero... y después nos sentamos a analizar a ver qué pasa, y pasaron 4 meses, tuvieron tiempo para sentarse, para dialogar, si ese fuera el caso, si hubo o no hubo diálogo, ya no tiene que ver necesariamente con ellos, pero hay como una resistencia, ¿no? O sea, hay como una figura, también una imagen que cuidar, porque la CGT no ha sido combativa desde que me acuerdo, desde, no sé, la última vez de los paros grandes de la CGT era en la época de Alfonsín, con Saúl Ubaldini. Así que, bueno, en ese sentido también, ¿no? Por ahí presionar cómo los trabajadores, que están bastante dispersos y, bueno, un poco desorganizados por un montón de causas, también llegar a presionar, a decir, bueno, y se puede hacer eso que vos decís, ¿no? Un plan de lucha, 36 horas, 48 horas, va a tener resultado. Todos esos son mecanismos muy interesantes para analizar en este contexto. Sí, yo creo que, bueno, ahora, digamos, con la discusión del proyecto de ley bases, estamos en una situación muy crítica, porque de aprobarse la ley base, por lo menos tal cual salió de diputados, por lo menos para los trabajadores estatales, va a ser, digamos, es una situación muy delicada, porque se calcula más o menos que de trabajadores de planta permanente, estamos hablando, se podrían poner en riesgo cerca de 100.000 empleos de planta permanente, de los transitorios todos, si querés, los 55.000 del sector público nacional estoy hablando, ¿no? Sí. Pero con esta modificación que se plantea la ley marco de empleo público nacional y la posibilidad de paso a disponibilidad de los trabajadores de estos organismos que podrían ser cerrados o achicados o modificados sus funciones, como CONICET, por ejemplo, la verdad que pone en aprietos a todos los trabajadores. Yo creo que en ese sentido la CGT y las conducciones más altas del sindicalismo argentino han tomado
han tomado nota de eso, por eso el paro, obviamente. La cuestión es la situación, yo creo que el contexto político general en el que estamos parados todos. Un gobierno que, quieras o no, hace 5 meses que está, ha acelerado muchísimo, pero hace 5 meses que está, con un aval todavía de una parte, no de la mayoría, de una parte de la población que todavía lo sostiene. Entonces, bueno, no es fácil. El contexto general es muy es muy adverso como para también poder digamos contraatacar fácilmente. Uh-huh. Yo creo que sí, que es por parte con respecto a las conducciones, están en un momento de donde hay que tomar decisiones, y estarán ahí por un lado tratando de negociar con el gobierno, y por otro lado tratando de tomar una decisión que sea estratégica y que les permita efectivamente conseguir algo, ¿no? Que no sea un desgaste y un puro desgaste, digamos, y en definitiva no quedarse con nada, no perder todo. Sí, ahí está otra vez. Sí, y ahí está otra vez esa tensión que nombrabas al principio, ¿no? A través del Estado patronal, este Estado en particular patronal, con los gremios y nuevamente los trabajadores. Ese triángulo ahí es que se torna bastante conflictivo y explosivo. Pero bueno, exacto, sí. Esperemos que no sé, yo no creo que, digamos, particularmente esta gestión cambie de rumbo, porque es lo que vino a hacer, lo dijo claramente y es lo que quiere hacer. Sí, eso está clarísimo. Lo único que sí se le puede poner un límite, claro, bueno, en la calle por un lado, y por otro lado a través del Congreso. Hay que ver qué pasa ahora con los senadores, y ya realmente se los puede convencer. Después se votaría también, porque se votó en general, si no me equivoco, después habría que ir artículo por artículo. Bueno, algunas cositas se pueden hacer, viste, como esto de la política ahí en el Senado, en claro, diputados, claro. De palabritas, de artículos, de interpretaciones de artículos. Bueno, es todo muy muy chiquito. Espero que sea lo menos perjudicial para los trabajadores en general y para los trabajadores del Estado. Sí, va a estar complicado. Como sea, Santiago, vas a tener tema para investigar para en los próximos años, lamentablemente. Te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que has comentado, todos los aportes que nos has hecho reflexionar, por lo menos a mí. Así que bueno, es importantísimo que existan también esta clase de investigaciones, y que se sepan y que se den a conocer y se difundan. Bueno, perfecto. Bueno, Sandra, yo te agradezco a vos, muy muy bueno, muy entretenida la charla, y bueno, espero que vaya todo muy bien por allá. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Black por Pearl Jam, Come As You Are por Nirvana, Plush por Stone Temple Pilots y Man in the Box por Alice in Chains. Los saluda Sandra Nicosia, nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.